Ahora vamos a ver un trabajo de FADA que siempre tiene mucha difusión porque atañe a un tema muy del día a día, los precios de los alimentos, y vamos a ver en particular, primero del pan, después de la leche, después de la carne, cómo se compone el precio. ¿Qué hay adentro? Miñón. Pancito de miñón en este caso. Tostado, vaso de leche fresca. Gran desayuno. Bien, bueno, yo el café con leche, soy más. Bueno, está bien, y el señor Aprile café, negro. Bien. No? Sí, claro, sí. Perfecto. Obviamente que siempre los precios, obviamente es oferta y demanda, cómo se conforman, pero dado el precio uno puede analizar hacia atrás en la cadena qué tiene atrás de esos precios, y en particular lo que vamos a ver ahora es por eslabones, ¿no? Por cada uno de los eslabones de la cadena, que son las cadenas agropecuarias Te voy a hacer justicia con algo. Hasta que apareciste hace algunos años con los informes de FADA, señores como el señor Aprile y yo teníamos que explicarle a la gente que cuando subía el trigo, el pan no tenía por qué irse al cielo. Nada que ver. Y nos cansábamos de explicarle, el trigo tiene influye tanto en el precio, tanto por ciento. La gente decía, bueno, el campo aumenta el trigo, los del campo aumenta el pan, y era un lío trasladado a un lugar donde no era, ¿no? Después se supo. Creo que lo vamos a ver. Y es lo primero que vamos a ver ahora. Y esto, lo primero que vamos a ver acá es justamente la participación del trigo. El trigo solamente explica el 8% del precio final del pan, y estamos hablando del pan, es de los alimentos que mayor participación tiene el trigo, porque si vamos a alimentos de mayor valor agregado, si nos quedamos en una panadería, una factura, o si vamos a una pasta fresca, cualquier cosa, tiene muchísimo menos participación. Dani, ¿vos estás de acuerdo con esto de esta lucha del trigo y el precio en el pan? Desde siempre, y de hecho por eso el gobierno después se ha ocupado mucho de marcar cuánto de todo lo que uno compra en un ticket de supermercado es impuesto y cuánto es componente netamente de la cadena productiva. Ni hablar cuando vos haces zoom en eso, lo que David remarca siempre muy bien, que la contribución del trigo es nula. Lo que pasa es que es muy fácil echarle la culpa a los productores trigueros, que no se sabe bien quiénes son, en el punto de vista de cómo echarle la culpa a alguien. No le ves la cara, no le ves la cara a todos ellos, y al resto sí se la ves. Así que bueno, próximo porcentaje. 8% el ¿De trigo, qué se trata? después el molino. Básicamente el trigo va al molino, ahí el molino lo convierte, por decirlo de alguna manera, en harina. Ahí el molino le suma un 8%, es decir, que si sumamos trigo y molino, 12 es la participación que tiene. ¿Qué hay acá dentro del 64? Y ahí adentro del 64 está la panadería, digamos, desde que entra la harina a la panadería hasta el pan. Ahí entra. Sueldos. Exactamente. Mano de obra, electricidad, alquiler. Los márgenes de ganancia de cada uno de los sectores están adentro de eso. Y en la panadería en realidad es como que se dan... ¿Incluido la del dueño, la rentabilidad del dueño de la panadería? Exactamente. Sí, esto es cuánto representa cada uno de los eslabones del precio final. En el caso de la panadería en realidad es como que tenemos dos eslabones juntos, ¿no? Porque 76%. La producción del pan y la comercialización. Y justamente el otro cuarto que falta son los impuestos. Un 24% de impuestos. Que si te fijas, trigo más molino, 12. Impuestos 24, o sea, un kilo de pan tiene el doble de impuestos de lo que tiene de harina. ¿Esto está bien? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en Brasil, que es triguero y Brasil es parecido. Pan? Brasil es parecido a nosotros porque tiene muchos impuestos. Esto es cómo es tu carga impositiva, ¿no? Entonces, Brasil es un país que tiene una carga impositiva relativamente similar a la nuestra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como estamos viendo mercado interno acá, no entra un diferencial que tenemos nosotros, que después vamos a tocar un tema con Daniel, que son los derechos de exportación. Acá no entran. De hecho, en realidad están en alguna medida bajando el precio del trigo, ¿no? Entonces, en otros países como Brasil, como Uruguay, tiene una carga tributaria parecida por ese motivo. Muy cortito, porque como estamos tan entusiasmados, ya estamos apretados de tiempo, pero solo en Argentina, por ejemplo, en el restaurante no se paga el pan. En otros países del mundo, antes de servirte la panera, te lo cobran, y estamos los argentinos mirando así diciendo, ¿me vas a cobrar el pan? Diría Moldaski, yo a veces hay parrillas que voy solo por la panera, digamos. Viste que te agarran con esa panera, con la manteca, y andás a los retos. Pan de pizza algunos ofrecen. Tremendo. Que está buenísimo. Vamos con la próxima placa. Vamos a las otras dos. Mientras aparece en la pantalla de los impuestos, primer impuesto, IVA. En participación. Tremendo. Segundo impuesto. Que me está dando igual. Y después de almorzar. Segundo impuesto, el impuesto a las ganancias. Y tercer impuesto, en importancia, ingresos brutos. El caso de la leche. Ingresos brutos.
Gran discusión. Por eso te lo quise durante todo mencionar. este año. Por eso te lo quise mencionar. Provincia, IVA. Exactamente. Tenemos que hablar IVA, de eso. ganancias, ingresos brutos. En el caso de leche, ganancias va en tercer lugar porque también depende de cómo están los márgenes hacia dentro de la cadena. Sí. Tambo, digamos, la producción de la leche en el campo representa el 28% del sachet de leche. Sí. De esto, igual que lo que decíamos del trigo, si nos vamos a productos de mayor valor agregado, un yogur, Sí. un dulce de leche, cualquier cosa, ahí empieza a caer la participación de la etapa primaria y empieza a crecer la participación, Avancemos. sobre todo industrial. Tambo 28, industria. A ver si nos facilita la producción el número, no tengo tan de memoria. Claro, 26. 26% industria. Ok. El comercio, que vendría a ser básicamente el supermercado donde esto se comercializa, un 20% y 26% de impuestos. Es muy parecido pan, carne y leche, también porque tienen impuestos relativamente parecidos. Leche. Industria, como veíamos el sábado pasado, que está de parabienes por primera vez en 3 años más o menos, ¿no? Y esto hay que repetirlo. Ahí tiene algunos desafíos, por supuesto, pero digamos, comparando con la industria cervatera, por ejemplo, es otro mundo. Y son dos industrias eternamente sufridas, porque yo desde que tengo memoria, el tambero cobra poco, la leche está cara y cada vez tiene menos gusto. Digamos, es una ecuación que no me está cerrando. Tomo la chocolatada de que soy chiquito, digamos, tengo una vivencia al respecto. Hoy está de parabienes la industria. Está en una situación un poquito mejor, de mano también de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, Sí. al expresarlo en leche, Sí. y de alguna contracción de oferta que tuvimos durante el año pasado, que era el dato que te quería agregar, que no me dejaste, A ver. que fue exactamente contrario a lo que pasó con la yerba. Una superproducción Sí. que también hizo que los precios internos se deprimieran. Y por último, la carne, que después vamos a volver sobre el Sí. precio de la carne, pero ahora nos quedamos solamente con la composición. Acá que tenemos en la carne, muchos más eslabones. Sí. La cría, donde se produce el ternero, que representa el 28%, que es lo más caro de producir, porque en Argentina necesitas una vaca y media, de acuerdo a los índices de productivo que tenemos, para producir un ternero por año. Después, acá tomamos un modelo de novicito liviano de mercado interno, entonces va directamente al feedlot, podría pasar por una etapa de recría a campo, Claro. 24% del feedlot, 2% del frigorífico. El comercio vende a ser la carnicería, un 21% y también cerca de un cuarto del bife, de hecho 25% clavado, del bife que lo representan los impuestos. En cadenas como estas, la participación de ingresos brutos, que era una de las cosas que decíamos Sí. recién, es más significativa por todos los eslabones que intervienen, porque justamente muchas veces se dice son impuestos que actúan en cascada. 24, vamos para la mesa, 24% la primera industria, que era la del pan, en impuestos 26% la segunda que repasamos, que fue la leche, y 25% la que había recién, la carne. Un país con impuestos. El ¿Qué tema vemos? positivo es